Bienvenido a cada maestro de escuela sabática que semana tras semana se prepara de forma dinámica y profunda para enseñar la palabra de Dios a través de la guía de estudio de la escuela sabática. Y este video tiene el objetivo de ser una herramienta para poder repasar la lección a través del MEAC. Motiva, explora, aplica y crea. Vamos entonces al repaso de la lección de escuela sabática a través de este bosquejo. Estamos en la lección número 8 titulada Luz desde el Santuario. El texto principal para esta semana está en el libro de Hebreos capítulo 8 versículo 1 y 2. La palabra de Dios dice así: lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero santuario que levantó el Señor y no el hombre. Vamos entonces al primer paso del MEAC, motiva. A pesar de que el regreso de Jesús fue el tema principal del mensaje de William Miller, no comenzó a predicar una fecha definida. Pero en 1842, en el mes de diciembre, ya había expresado la creencia de que el Señor vendría entre el 21 de marzo de 1843 y la misma fecha de 1844, según sus cálculos. Pero pasó marzo de 1844 y Jesús no vino. Entonces, los creyentes que no estaban del todo convertidos y del todo consagrados al mensaje se pusieron en contra de él. El señor Snow, un colaborador de Miller, llegó a la conclusión que la purificación del santuario sería el 22 de octubre de 1844. Con esta fecha, muchos apóstatas regresaron a la fe, sin saber que tendrían un chasco mayor que el primero. Después del gran chasco sucedido el 22 de octubre de 1844, los adventistas de aquel tiempo comenzaron a estudiar nuevamente la Escritura y comprendieron de que el error no estaba en la fecha, sino en el acontecimiento. Cristo no vendría por segunda vez en aquel año, sino que comenzaría su ministerio de intercesor en el lugar santísimo del santuario celestial. Vamos al segundo paso del MEAC, explora. Y para desarrollar el explora, hemos colocado 3 secciones. La primera sección, el santuario y el lugar santísimo. En segundo lugar, el juicio y el santuario. Y la tercera sección, Jesús en el santuario. En la primera sección, el santuario y el lugar santísimo. En los meses posteriores al chasco de 1844, los primeros creyentes adventistas comprendieron que hay 2 santuarios en la Biblia. Uno terrenal hecho por manos de Moisés, ordenado por parte de Dios. Esto registra en el libro de Éxodo capítulo 25, versículo 8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Este santuario en el contexto teológico sería el tipo o el reflejo de un original. El otro santuario sería el santuario celestial o también llamado el antitipo en el mundo teológico. Hebreos 8:2 dice lo siguiente: ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. En el santuario terrenal se celebraban algunas ceremonias religiosas. Allí los animales eran sacrificados para el perdón de pecados, representando a Cristo, ya que Cristo, según Juan capítulo 1, versículo 29, era el Cordero que quitaba el pecado del mundo. La sangre de estos animales se transfería al santuario durante los servicios diarios, lo que mostraba registro de pecado. Por ende, el santuario necesitaba en algún momento una limpieza de aquel registro de los pecados. Aquella limpieza se celebraba en un día especial llamado el Yom Kippur, o Día de la Expiación,
según Levítico capítulo 23, versículo 26 al 32. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con la sangre del macho cabrío del Señor, mientras el pueblo debía examinar su corazón buscando a Dios con humildad y confesión. Si no haría esto, o si alguien no hacía esto, entonces era cortado y desterrado del pueblo de Dios. El sumo sacerdote rociaba la sangre del macho cabrío del Señor en el propiciatorio, luego en el altar de oro y luego en el altar de bronce. El propiciatorio era la tapa del tabernáculo que estaba en el lugar santísimo. La sangre de los servicios diarios se colocaba luego en la cabeza del macho cabrío de Azazel. Recuerde que el sumo sacerdote escogía 2 machos cabríos, uno para el Señor y uno para Azazel. El primero era sacrificado y la sangre era llevada al lugar santísimo, al altar de oro y de bronce, y el otro, que era el macho cabrío de Azazel, servía para ser colocado sobre su cabeza la sangre que representaba los pecados del pueblo, y luego este macho cabrío era llevado al desierto para ser abandonado allí. Habiendo cumplido los 2300 años o 2300 tardes y mañanas de la profecía de Daniel 8:14, los adventistas de aquel tiempo comprendieron que la purificación no sucedería en esta tierra como era la creencia de aquel tiempo, sino era la purificación del santuario, o el Yom Kippur, o el día de la expiación. Entonces los primeros adventistas de aquel tiempo, estudiosos de la palabra, comprendieron que las 2300 tardes y mañanas o 2300 años literales se referían a la purificación del santuario celestial, ya que en aquellos años no se celebraban más los ritos de la ceremonia del santuario. En este santuario celestial, Cristo comenzaría su ministerio como sumo sacerdote para justificación de los pecados de la humanidad. La segunda sección del Explora lleva por título El juicio y el santuario. Cristo pronto vendrá a repartir recompensas finales. Así lo dice el libro de Eclesiastés capítulo 12:14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés está hablando de un juicio. Para que Cristo pueda dar la paga y repartir recompensa final, debe haber un juicio antes de aquella paga. Apocalipsis 14:7 dice así, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Eclesiastés está mencionando que habrá una paga. Apocalipsis menciona que habrá un juicio. Ese juicio debe ser antes de la paga. Aquel juicio que menciona Apocalipsis 14 está refiriéndose al juicio investigador. En 1844 comenzó entonces la obra del juicio anunciado por Apocalipsis 14. Allí son abiertos los libros del cielo. Según Daniel capítulo 7, versículos 10, en estos libros están consignados los nombres y los actos de los hombres. Los casos que van a ser estudiados primeramente son los de quienes hayan profesado ser hijos de Dios. Así lo registra el libro de Pedro, primera de Pedro capítulo 4, versículo 17. La pregunta es, ¿debemos temer entonces el juicio? Por supuesto que no, no debemos temer aquel juicio, ya que por medio de Cristo, el perdón, la libertad, el poder para llevar una vida piadosa y santa es nuestra, y la victoria final es nuestra también. La tercera sección del Explora lleva por título Jesús en el santuario. Por la fe podemos entrar en el santuario celestial por el camino nuevo y vivo que Jesús nos abrió. Jesús nos salva total y completamente del castigo del pecado y de su poder. En el santuario celestial,
encontramos el perdón de nuestros pecados pasados, pero al mismo tiempo el poder para vivir una vida obediente por medio de Cristo. Cristo nos dio este ejemplo. Hebreos capítulo 7, versículo 25 dice así: por eso, Él puede también salvar enteramente a los que por medio de Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El ministerio sacerdotal en el santuario nos santifica, nos transforma, nos redime. Ahora, habiendo entrado Cristo en el lugar santísimo, permanece como nuestro defensor o como nuestro abogado en aquel juicio. El libro de Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La intercesión de Cristo en beneficio del hombre en el santuario celestial es tan esencial en el plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz. La vida de Jesús reveló también el amor de Dios ante un mundo necesitado y un universo expectante. Su muerte reveló la atrocidad del pecado, porque la paga del pecado tendría que ser con muerte. Pero también proveyó salvación para toda la humanidad. Sin embargo, su intercesión en el santuario celestial ofrece los beneficios de la expiación a todo aquel que se acerque con fe para recibirlo. Por ello, la muerte de Cristo, la vida de Cristo y la intercesión de Cristo son necesarios para el plan de salvación en favor de la humanidad. Estamos llegando a la parte final de nuestro bosquejo de la lección de escuela sabática y vamos al tercer paso del MEAC, aplica. Y hay 3 preguntas reflexivas que tenemos que hacernos. La primera pregunta es: ¿cuánto conoces del santuario y de su beneficio en favor tuyo? Este es un tema muy necesario que todo cristiano que busca el perdón de Dios necesita conocer. ¿Cuánto conoces de este tema? En segundo lugar, ¿sientes que tu vida está lista para enfrentar el juicio? ¿Sientes que si la vida se acabara hoy y el juicio comenzaría hoy también para ti, estarías listo para afrontarlo? Y en tercer lugar, ¿cuánto amas y confías en tu intercesor? Fíjate que Cristo hizo mucho por amor a nosotros. ¿Cuánto has aprendido a amar a ese Cristo que murió, que vivió y que ahora intercede por amor a ti y en favor de ti? En cuarto lugar del MEAC, vamos a tomar algunas decisiones en el CREA. Primera decisión que tenemos que tomar: decide profundizar entonces la palabra de Dios y de forma específica decide profundizar, conocer, memorizar este tema del santuario. Allí conocemos el ministerio de Cristo en favor de nosotros. En segundo lugar, decide confesar, acercarte y depender más de Jesús para cuando la vida se acabe y el juicio llegue para nosotros, nuestra vida pueda ser aprobada, no por nuestros méritos, pero sí por los méritos de Cristo nuestro Salvador. Por último, comparte con otros esta información, comparte con otros este evangelio, esta esperanza, esta buena nueva de que Jesús un día murió en la cruz, vivió una vida santa para que nosotros vivamos también la vida santa, pero también que Jesús está ministrando, abogando por cada persona que humildemente confiesa sus pecados y entrega su corazón al Señor para ser transformado. Comparte esta buena noticia con aquellos que no conocen. Que Dios te bendiga y Dios te use en tu clase de escuela sabática para que puedas hacer un repaso de la lección profundo, inspirador y sobre todo transformador. Que Dios te bendiga. Feliz sábado.